Capítulo 6. El mar estaba muy tranquilo, eran las primeras horas de la mañana y había una neblina en el horizonte que el sol comenzaba a dispersar, cuando el duque subió a cubierta. No le sorprendió ver que Magnolia ya estaba allí. Había notado desde que zarparon que parecía ser dueña de una energía que no había descubierto antes y cada nuevo día era una emoción que ella no quería perder. Desde luego, se sentía más libre que nunca, exenta de restricciones como jamás lo había estado en su vida. Y a él le divertía ver su reacción ante el hecho de sentirse liberada de todas las trabas que la habían rodeado desde su nacimiento. En primer lugar, cuando anunció que partirían con destino desconocido, la doncella de Magnolia se negó a acompañarlos. Ni por todo el té de la China, milady, volvería a sufrir lo que sufrí al cruzar el Atlántico, había dicho con firmeza. Cuando Magnolia comprendió que no iba a convencerla, fue a buscar al duque. Para entonces, y con objeto de no despertar sospechas entre la servidumbre respecto a su verdadera situación privada, el duque y ella se tuteaban. Él empezaba a conocerla tan bien, que aún antes que dijera nada, le preguntó: «¿Qué te pasa? ¿Por qué estás preocupada?» «No estoy exactamente preocupada», contestó, «pero mi doncella se niega a venir conmigo en el yate». El duque sonrió. «Así que el colosal problema es si contratas otra doncella o te atiendes tú misma, ¿no es cierto?» Vio, por la sorpresa reflejada en el rostro de Magnolia, que nunca se le había ocurrido que podía hacer lo segundo. «Si te encuentras en dificultades», dijo el duque, «te aseguro que Jarvis, mi valet, podrá ayudarte. Y, si es necesario, estoy dispuesto a darle una mano». «¿Quieres decir que puedo ir contigo en el yate, sin una doncella?» «Por supuesto. No vamos a ir a ningún lugar muy elegante. Espero que nadie nos invite y si no parece salida de una vitrina, solo estaremos los peces y yo para criticarte». Se hizo un silencio por un momento y luego Magnolia balbuceó: «Yo sé que te vas a reír de mí, y pensarás que es ridículo, pero nunca me habían permitido cuidar de mí misma, hasta ahora». «Entonces, será una nueva experiencia para ti», observó el duque. Cuando subieron al yate, dejando en tierra a la doncella norteamericana, una mujer muy austera y poco agradable, el duque estaba seguro, aunque no dijo nada, de que Magnolia disfrutaba de sentirse sola. Podía oírla moviéndose de un lado para otro en su camarote desde muy temprano y casi siempre estaba en la cubierta antes que él apareciera. Se arreglaba el cabello como lo hiciera la noche de la boda, cuando había tratado de huir. El duque pensaba que le favorecía más que cualquier peinado complicado. Como la disciplina militar lo había hecho muy observador respecto al desorden, notó que algunas veces el vestido de Magnolia estaba mal abrochado en la espalda y que la banda que lucía en la cintura no siempre estaba tan bien anudada como debiera, pero no hizo ningún comentario. Después de 2 días de navegación estaba dispuesto a admitir que el rostro de ella, encendido de excitación, y el brillo de sus ojos, compensaban con creces el desarreglo de su ropa. Como conocía el amor que su padre sentía por el lujo, al duque no le sorprendió descubrir que el lobo humano, así se llamaba el yate, contenía los accesorios más novedosos y todo el confort y el lujo que podían encontrarse en los mejores yates de este tamaño, en cualquier parte del mundo. Estaba decorado en forma muy elaborada y en los camarotes principales había amplias camas matrimoniales con cabeceras de metal. Había pensado en reservar para Magnolia el camarote principal que era el que ocupara en vida su padre, pero ella prefirió el camarote contiguo, que era mucho más femenino y estaba decorado en color rosa. La decoración la hizo exclamar que el recinto parecía una rosa. Como lo dijera con espontaneidad, se volvió a mirar al duque llena de inquietud. Él comprendió que estaba pensando en esos momentos en las 10.000 rosas que habían volado por el aire el día de su boda y temía que mencionar esa flor lo hiciese sentir tan molesto como lo había estado entonces. Pero él se limitó a contestar: «Dije que podías escoger el camarote que quisieras y uno que te recuerda a una flor constituye, ciertamente, un marco digno de ti». Era un cumplido, pero él percibió que ella se quedó pensando si lo diría con sinceridad. Entonces, después de una breve pausa, Magnolia decidió: «En ese caso, por favor, me gustaría tener este». El lobo incluía en su tripulación a un excelente cocinero chino y cuando avanzaban a lo largo de la costa francesa,
Rumbo a Italia, el duque reflexionó, con aire culpable, que empezaba a disfrutar, en verdad, de la buena vida. El capitán y la tripulación se habían mostrado encantados de verlo, porque les resultaba aburrido y bastante deprimente pasar el tiempo anclados en la bahía, esperando a un dueño que jamás aparecía. Supo que su padre había celebrado 2 grandes y alegres fiestas a bordo del yate el año último. El capitán estuvo muy inquieto, pensando que no tardarían en despedirlos y en vender el yate. El duque no le aclaró que eso era lo que pensaba hacer, antes de casarse. Aún ahora, no estaba seguro de si valía la pena conservarlo. Sin embargo, la alegría que mostraba Magnolia a bordo, su placer al pensar que podrían visitar al fin las islas griegas y tal vez también Constantinopla, hizo que el duque decidiera que, en las condiciones actuales de su matrimonio, el yate podía desempeñar un papel importante en la búsqueda que ambos estaban haciendo de la felicidad. El duque había reconocido ya para sí mismo que eso era lo que deseaba. Habría sido ridículo seguir detestando la riqueza de Magnolia, en lugar de aceptarla, sino con placer, cuando menos con gratitud. Lo que le sorprendió después de su primera semana de matrimonio, fue que Magnolia era mucho más inteligente y mejor educada de lo que esperaba. Sabía, sin que Lady Edith tuviera necesidad de decírselo, que ninguna muchacha inglesa habría conversado con él sobre temas que resultarían extraños aun si estuviese hablando con un hombre de su misma edad. Magnolia había dicho la verdad cuando aseguró que coleccionaba libros y los leía con avidez. No le sorprendió mucho que no hubiera biblioteca a bordo. El duque sabía muy bien que su padre, en lugar de leer, se había dedicado a cultivar a la especie humana, sobre todo a su rama femenina. Por lo tanto, tuvo la precaución de ir a la librería más grande de Niza, antes de levar anclas, para comprar cuanto libro pensó que podría interesar a Magnolia, por una razón o por otra. El deleite que ella expresó al verlos fue todo el agradecimiento que él necesitaba. ¿De veras los compraste para mí?, preguntó. Pensé que ambos podríamos leerlos si se nos agotaba la conversación, contestó el duque. Creo que lo que estás diciendo, en realidad, repuso sonriendo, es que cuando te canses de contestar mis preguntas, me darás un libro para tenerme callada. No había pensado en eso, sonrió él, pero es una buena idea. Ella contempló el libro que acababa de escoger y preguntó un poco titubeante. ¿No te importa, en verdad, que yo sea tan inquisitiva? Me encanta contarte todo lo que sé, contestó el duque. Lo que pasa es que a veces me da miedo desilusionarte por no conocer las respuestas o darte una respuesta equivocada. Para mí es muy excitante, dijo Magnolia en voz muy seria, conocer a una persona que ha hecho tantas cosas por sí misma. Titubeó, como si estuviera buscando las palabras adecuadas, antes de añadir. Papá ha viajado por todo el mundo, pero él solo ve realmente los cuadros. No le interesa la gente, ni los lugares. Así que todo lo que tú me cuentas, todo lo que has hecho, es muy diferente de cuanto había oído antes. Creo que lo que tienes que aprender, observó el duque, es que tú tienes que vivir tu propia vida y no recibirla de segunda mano, de otra persona, sin importar que sea tu padre o yo mismo. Ella lo miró asombrada, como si esta fuera una idea revolucionaria y le preguntó. ¿Tú crees que podré hacerlo? Ya has comenzado. Estás aquí, estás casada y has dejado detrás tuyo todo lo que te había sido familiar durante 18 años. Cuando lo dices así suena un poco aterrorizante. Pero me gusta estar aquí. Espero con ansiedad lo que veremos mañana y al día siguiente, y aún después de este. Esa es la actitud correcta, convino el duque en tono de aprobación, y eso es vivir. Comprendió que ella había estado pensando en lo que le había dicho, porque mientras cenaban esa noche en el hermoso salón decorado en azul verdoso, el color del mar a la luz del sol, Magnolia preguntó. ¿Qué sientes cuando estás en peligro? El duque se quedó pensativo un momento. Si te refieres al peligro que corre uno durante una batalla o cuando se enfrenta a un enemigo, supongo que es excitación, mezclada con miedo. Miedo, exclamó Magnolia. Yo pensaba que los hombres nunca tenían miedo. Todo soldado, si es honesto, te confesará que tiene miedo de que lo hieran o de que lo maten, contestó el duque. Pero un soldado está entrenado para controlarse el punto de no demostrarlo.
En la mayoría de los casos esto hace que el sentimiento se vuelva menos agudo. Magnolia se quedó reflexionando unos instantes antes de agregar. Así que la disciplina le enseña a uno el autocontrol. Eso es lo que debe enseñar. Entonces, como si el duque adivinara lo que estaba pensando, sonrió al añadir. Es, por supuesto, muy lamentable cuando nuestros sentimientos escapan al control que impone la disciplina y otras personas pueden verlos. Él sabía que ambos estaban pensando cómo sus sentimientos, durante la boda, no habían sido controlados en la forma de vida y después de un momento agregó con expresión traviesa. Al menos no me escondí debajo del mantel. Magnolia se echó a reír y su risa pareció tintinear por todo el salón. Eso habría resultado muy poco digno. No, permaneciste erguido y firme, como un buen soldado. Al mismo tiempo, salían chispas de tus ojos y, sospecho, también de tu corazón. Me estás haciendo sentir avergonzado, se quejó el duque. Estoy siendo injusta, en realidad, reconoció ella a toda prisa. No creo que nadie más se haya percatado de tus sentimientos. No obstante, voy a reprenderme yo mismo, le aseguró el duque, y en otra ocasión semejante, procuraré mantenerme bien alejado de ti. Magnolia no pudo evitar reír antes de preguntar. ¿Estás sugiriendo que tal vez tengamos que volver a casarnos? Ni Dios lo permita, exclamó el duque entre serio y sarcástico. Al mismo tiempo, es posible que tu madre quiera celebrar el aniversario de nuestra boda, o tal vez. Se interrumpió de pronto al comprender que había estado a punto de decir, un bautizo. Se le ocurrió que, tal como estaban las cosas en ese momento, no había posibilidad alguna de que las campanas fueran echadas a vuelo de acuerdo con la tradición de los Byrne, cada vez que le nacía un heredero al duque del momento, o a su hijo mayor. Y, por supuesto, no habría los fuegos artificiales, ni la fiesta para los trabajadores y los arrendatarios, que siempre tenía lugar cuando el heredero cumplía la mayoría de edad. Como si se le hubiera ocurrido en ese momento que, a pesar de la facilidad con que ahora conversaban y de que se habían vuelto muy buenos amigos en esos últimos días, el matrimonio seguía siendo ficticio, el duque dejó la copa que tenía en la mano y colocó esta sobre la de Magnolia. Quiero hablar en serio contigo, Magnolia, dijo en un tono de voz diferente al que había usado hasta entonces. Ella pareció leer sus pensamientos, como lo había hecho en otras ocasiones y, con un pequeño grito, retiró la mano y exclamó. No tenemos nada de qué hablar, nada, voy a subir a la cubierta. Antes que él pudiera detenerla, se puso de pie de un salto, se retiró de la mesa y, tomando su estola, abandonó el salón. Al oír sus pisadas que subían corriendo la escalerilla, no trató de seguirla. Se quedó inmóvil, apretó los labios y se dijo que había sido un tonto al mostrarse impaciente. Pero, debido a que hablaba con tanta facilidad, con tan poca afectación, desde que embarcaron, casi olvidó su temor inicial hacia él. Había pensado, con excesivo optimismo tal vez, que él había empezado a gustarle, pero ahora comprobaba con disgusto que volvían al punto de partida. Tenía que tratar de lograr que confiara en él, de hacerle comprender que era un amigo y no un enemigo. Esta nueva situación le hacía sentirse frustrado y preocupado. ¿Por cuánto tiempo más tendría que seguir pretendiendo? Comprendía que, al principio, lo hubiera rehuido como reacción natural a un matrimonio precipitado. Pero ¿cómo podría hacer que ella lo aceptara en su papel natural de esposo y amante? La última palabra, al llegar a su mente, le dio la impresión de un puñetazo entre los ojos. Sabía que, si era honesto consigo mismo, tenía que confesar que deseaba a Magnolia como mujer. Hubiese sido preciso ser sordo y ciego para no sentirse cautivado por su belleza y para no haber captado que era en extremo fascinante su manera de hablar, casi perdiendo el aliento. Era muy diferente a todas las mujeres con las que él había conversado en su vida. Parecía convertir cualquier tema, aún el más erudito, en algo muy femenino y encantador, gracias a la música que había en su voz. Le placía la forma en que se movía, su gracia, el orgullo con el que llevaba en alto su pequeña cabeza, sobre su largo cuello de cisne. Es preciosa, pensó el duque. Y, caramba, es mi esposa. Entonces se menospreció no solo por ser impaciente,
sino por haber sucumbido tan fácilmente al ambiente en que se encontraban, el calor y, sobre todo, la soledad, en lo que se suponía era su luna de miel, con una mujer muy deseable. Dios sabe que tendría que no ser humano para no desearla, se dijo, como justificándose. Al mismo tiempo reconocía que había actuado con demasiada precipitación, en la tarea que se había impuesto a sí mismo de enamorar a una mujer, cosa que antes nunca había hecho. Sus conquistas habían sido demasiado fáciles. De hecho, con frecuencia había pensado que eran las mujeres las triunfadoras, no él, como hubiese sido su intención de hombre muy masculino. Pero con Magnolia iba a ser muy diferente. Ya había sido lo bastante tonto como para espantarla y, quizá, las cosas serían ahora más difíciles de lo que habían sido hasta entonces. El duque comprendió de pronto que esta era una batalla para la cual no contaba con ninguna experiencia y en la que tendría que emplear tácticas que nunca había empleado antes. Sería preciso forjar un plan de operaciones para esta campaña y tenía la incómoda impresión de que podría tomarle mucho tiempo y ni siquiera estaba seguro de salir triunfante. ¿Qué sucedería si, en lugar de hacer que ella lo aceptara, aunque no lograse que lo amara, solo incrementaba su odio hacia él, al punto de que cuando regresaran a Inglaterra ella quisiera abandonarlo como había tratado de hacerlo aquella primera noche? Pensó en las perturbaciones y dificultades que eso acarrearía. Se percató, también, de lo desolada que sería entonces su propia vida y se encontró preguntándose con desesperación qué podría hacer. Si había algo que el duque detestaba desde siempre eran los hombres casados que andaban con otras mujeres. Le parecía muy poco justo, muy poco deportivo, porque una mujer no tenía las mismas oportunidades que un hombre para divertirse en forma ilícita. Siempre sentía cierto disgusto cuando oía decir a un hombre: mi esposa. Oh, ella está bien resguardada en el campo. Conocía hombres que andaban siempre a la búsqueda de cuánta oportunidad de diversión podían encontrar. Había decidido que él no sería como ellos. Una vez casado, el amor clandestino no tendría ningún lugar en su vida. Pero aún mientras pensaba en todo aquello, comprendió que Lady Edith se habría reído de él y habría considerado sus intenciones como otro de sus anticuados ideales. Y, sin embargo, el sentimiento estaba allí. Al mismo tiempo, era un hombre lo bastante práctico para comprender que el estar casado con una mujer que no quería saber nada de él haría su propia vida muy difícil, frustrada y solitaria. Un hombre necesitaba una mujer y como ya no estaba luchando contra enemigos peligrosos, como lo había hecho mientras fue soldado, comprendía que lo que él quería ahora era eso. Más aún, ahora que estaba casado, quería una familia para llenar el castillo con el bullicio de los niños y saber que el sector infantil de la casa, en el que él mismo había crecido, estaba nuevamente en uso. En unos años más, tendría un hijo a quien enseñaría a montar y a disparar, e hijas que irían creciendo para convertirse en mujeres tan bellas como sus antepasadas. No había pensado en eso antes, pero comprendió ahora que ese aspecto extraño, frágil y etéreo de Magnolia, agregaría un nuevo elemento a la belleza de las mujeres y a las apuestas facciones de los hombres de la familia. Pero, solo si se transformaba realmente en su esposa. Entonces sus sentimientos surgieron en él como una marea. La deseaba. Quería oprimirla contra su pecho, sentir que temblaba no de miedo, sino de excitación. Quería quitarle los broches del cabello y dejarlo caer sobre sus blancos hombros. Quería besarla, sentir sus labios suaves, inocentes y vírgenes cautivos bajo los suyos. El duque alejó su copa como si la intensidad de sus sentimientos hiciera innecesario cualquier otro estimulante. Y, cuando había decidido que se reuniría con Magnolia para tratar de borrar de su mente el temor que había provocado en ella, escuchó sus pasos frente a la puerta. Comprendió que se retiraba a su propio camarote y que no la vería más esa noche. A la mañana siguiente, el duque sintió que se alzaba entre ellos una barrera que no había existido desde que salieran de Villefranche. Por lo tanto, se propuso hablar con despreocupación de muchas cosas, sin hacer referencia alguna a lo que se había dicho durante la cena de la noche anterior. Cuando terminó el día, le pareció que la confianza había vuelto a sus ojos y que había olvidado el susto. Pero el duque no se sentía seguro. Como sabía ahora lo que experimentaba por ella, le pareció que con cada movimiento de cabeza, con cada gesto de sus manos, con cada rayo de sol que se reflejaba en su cabello,
la veía más y más hermosa. Fue un sentimiento que persistió y aumentó a medida que pasaban los días. Llegaron al pie de Italia y se lanzaron a través del mar Jónico. Fue entonces, cuando el calor era demasiado excesivo como para hacer otra cosa por las tardes que no fuera descansar bajo el toldo colocado en la cubierta, que el duque se confesó a sí mismo que estaba locamente enamorado. Era algo inesperado. Y, sin embargo, comprendía que inauguraba cada día con una sensación de intenso placer, solamente porque iba a ver a Magnolia. Pasaba noches intranquilas, dando vueltas en la cama, porque se sentía solo y solo un tabique lo separaba de ella. Y reconoció que era amor lo que estaba haciendo que él se sintiera muy diferente, frente a su esposa, de lo que se había sentido respecto a cualquiera otra mujer que hubiese conocido. Era amor lo que hacía que le pulsaran las sienes y le dolieran los labios de tantos deseos de besarla, pero era amor también lo que lo hacía sentir que no solo era una mujer deseable, sino que llenaba su mente de modo tal, que no había lugar para nada más. Era imposible pensar en otra cosa que no fuese ella. No solo deseaba tocarla y oprimirla contra su pecho, quería también escuchar su risa alegre, musical, como la de un niño, y la suavidad de su voz cuando hablaban juntos. Su inglés era casi clásico en su pureza y tenía un vocabulario mucho más amplio, pensó el duque, que cualquiera otra mujer que hubiese conocido. Le gustaban sus pequeños estallidos de humor fino y la forma en que algunas veces bromeaba con él y después lo contemplaba llena de temor, pensando que él podía malinterpretarla y ofenderse con lo que decía. La amo. Caramba, la amo, decía por las noches a las estrellas y era una agonía indescriptible quedarse mirándolas solo, cuando deseaba que Magnolia estuviese a su lado. Estaban casados desde hacía casi 3 semanas, cuando pasaron por el estrecho de Mesina y comenzaban a navegar hacia Grecia. ¿Qué isla visitaremos primero?, preguntó Magnolia después de abandonar Mesina, donde el capitán había insistido en detenerse para hacer una pequeña reparación. A ella le había encantado conocer Sicilia, pero el duque se percataba de que lo que más la excitaba era el pensamiento de que iba a visitar las islas griegas. Ya habían hablado de las diosas y los dioses que estaban relacionados con cada isla y habían competido evocando citas de Lord Byron, hasta que el duque se vio obligado a admitir que el conocimiento que Magnolia tenía de sus poemas era mayor que el suyo. Supongo que la primera isla que visitaremos, dijo en respuesta a su pregunta, será Corfú. Kerkyra, corrigió Magnolia. Estás sugiriendo que debíamos hablar en griego. En ese caso, siento que yo estaría en posición desventajosa. ¿Lo estudiaste? Sí, hace mucho tiempo. Entonces debes tratar de recordar lo que sabes, le sugirió ella. De cualquier modo, yo quiero entender lo que los griegos nos dicen. Una de mis institutrices me enseñó un poco de griego moderno. Mientras conversaba, un camarero se acercó para anunciar al duque que el capitán quería hablar con él. ¿Qué sucede?, preguntó cuando se reunió con él en el puente. Si a usted no le molesta, su señoría, contestó el capitán, me gustaría anclar en una bahía del continente, antes que sigamos adelante. ¿Qué sucede? El nuevo empaque que compramos en Mesina no ha quedado tan bien ajustado como hubiese sido mi gusto. Es solo cuestión de 2 o 3 horas de labor, pero prefiero que no sigamos adelante hasta que esté funcionando en forma tan perfecta como sea posible. Por supuesto, lo entiendo, reconoció el duque. Lo que quisiera sugerir, su señoría, es que anclemos en una de las pequeñas bahías que hay en la costa. Los hombres pueden empezar a trabajar al despuntar el alba y eso nos permitiría seguir hacia C1 Orfu al mediodía. Me parece una excelente idea. Aceptó el duque. Volvió a informar a Magnolia lo que se planeaba y ella exclamó encantada. Eso significa que podemos bajar en Albania, aunque solo sea por unos minutos. Ese será otro país que habré visitado. ¿Estás llevando la cuenta? Por supuesto. Tengo que darte alcance. Ya he contado no menos de 15 países que has mencionado al hablar de tus recorridos, mientras que hasta el momento yo solo llevo 4, o son 5. Entonces tienes que agregar Albania a tu lista, por supuesto, contestó el duque. Pero no es un país muy importante, aunque hay montañas impresionantes y las flores deben ser muy atractivas en esta época del año. No me arruines las cosas antes que lleguemos allí,
protestó Magnolia en tono de broma y ambos se echaron a reír. A la mañana siguiente el yate ya había anclado cuando, como de costumbre, el duque oyó a Magnolia levantarse muy temprano y él pensó que era algo que él también debía hacer. La encontró en la cubierta y dio instrucciones para que le sirvieran el desayuno temprano, porque ella quería bajar a tierra lo antes posible. El aire era fresco y el sol todavía no tenía mucha fuerza cuando los llevaron a la costa en un bote de remos. Magnolia saltó sobre la arena. «Albania», exclamó con aire triunfal. «Ahora está definitivamente en mi lista». «Me alegro», declaró el duque. «No necesitamos ir más adelante. Tengo todas las intenciones del mundo de explorar la parte alta del acantilado». El duque comprendió que los marineros que los habían llevado esperaban sus instrucciones. «Vuelvan por nosotros en 1 hora y media», ordenó. «Sí, sí, su señoría». Él se dio la vuelta y siguió a su esposa que ya estaba subiendo por un sendero que se alejaba de la bahía. Había un camino pedregoso, tortuoso y empinado, que conducía a lo alto de los acantilados. Desde ahí se contemplaba un ondulante panorama hacia el sur, mientras que hacia el norte las montañas se elevaban majestuosamente. Los árboles cubrían las laderas más bajas, mientras que sus picos estériles se recortaban en claras siluetas contra el fondo azul del cielo. Era un espectáculo muy hermoso y Magnolia lanzó exclamaciones de deleite al ver las numerosas especies de flores que crecían en gran profusión entre la hierba. Siguieron un sendero que iba hacia el norte y pronto se encontraron en medio de la espesura. El duque esperaba que Magnolia pudiera ver algunos de los animales salvajes que sabía abundaban en las montañas de Albania, pero aunque vieron muchas liebres y algunos ciervos pequeños, no encontraron rastro siquiera de los antes, o de las cabras silvestres que eran características del país. Ella, sin embargo, se sentía muy feliz con lo que estaba viendo. Entonces, de pronto, se detuvo y dijo: «¡Qué tonta soy! Nunca se me ocurrió, hasta este momento, que debíamos haber traído una cámara fotográfica con nosotros». «Yo tampoco pensé en ello», dijo el duque. «Creo que hay una nueva cámara en el mercado que es bastante fácil de usar y, desde luego, nos proporcionaría deliciosos recuerdos de nuestra luna de miel. A mí me encantaría mostrarle a papá dónde hemos estado», comentó Magnolia. «Por eso fue muy tonto de mi parte no haber pensado antes en ello. Estoy seguro de que podremos comprar una cámara cuando lleguemos a Atenas», dijo el duque en tono consolador. «¿Tú crees?». Lo miró llena de ansiedad. «Desde luego que sí. Imagínate el panorama que se verá desde lo alto de las montañas. Espero que no estés sugiriendo que las escalemos, con cámara o sin ella», se apresuró a decir el duque. «Quiero subir un poco más», contestó Magnolia. «Entonces podremos contemplar ese magnífico panorama». «Muy bien», aceptó el duque, «pero no quiero que te fatigues demasiado». «No estoy cansada», contestó Magnolia, «y hemos hecho muy poco ejercicio estas últimas semanas. Solo caminamos por la cubierta». «Es cierto, y cuando lleguemos a las islas griegas, pienso nadar todos los días». «¿Puedo nadar contigo?», preguntó entusiasmada. «¿Sabes nadar?». «Siempre nadaba en la piscina que teníamos en una de nuestras casas, así que no sería fácil que me ahogara, si a eso te refieres». «Es una grata sorpresa para mí». Entonces pensó que en realidad no debería serlo. Era el tipo de cosa que razonablemente una muchacha norteamericana sería capaz de hacer, mientras que las damas inglesas eran demasiado mojigatas para presentarse en traje de baño, aún en privado. «Por favor, dime que me vas a dejar nadar cuando lleguemos a Grecia», suplicó Magnolia. «No sabes con cuánto entusiasmo espero nadar contigo», contestó el duque. Ella le sonrió en forma tan encantadora, que tuvo que contener el impulso de rodearla con los brazos y decirle que la dejaría hacer lo que quisiera mientras se mostrara tan feliz como en esos momentos. Pero se obligó a sí mismo a hacer un comentario trivial sobre un pájaro que salió volando de unos arbustos. Cuando por fin se detuvieron a descansar a la sombra de los árboles y a contemplar el panorama, el duque comprobó que ya había pasado más de 1 hora desde que salieran del yate y sugirió que volvieran. El capitán podría preocuparse pensando que nos había sucedido algo. «Es tan hermoso y tan tranquilo», dijo Magnolia. «Creo que me gustaría construir una casa aquí».
Así podríamos escapar de todo y de todos. Es una idea interesante, reconoció el duque, pero tal vez te aburrirías después de un poco de tiempo. Ella lo miró con expresión especulativa por un momento. Entonces contestó. No me aburriría, si continuaras contándome las cosas que has hecho y los lugares donde has estado. Para entonces el tema se me habría agotado y empezaría a relatarte las cosas que quisiera hacer, contestó el duque. ¿Y cuáles son?, preguntó Magnolia. Él iba a responder, cuando de pronto se escuchó un ruido entre los árboles a sus espaldas. El duque volvió la cabeza y descubrió, asombrado, que varios hombres de aspecto hostil se acercaban a ellos. Tenían grandes bigotes, cabellos largos y llevaban en la mano mosquetes antiguos. Instintivamente, el duque se puso de pie y Magnolia se levantó también. Al ver que los hombres se acercaban, extendió la mano y se aferró al brazo de él. El duque comprendió que estaba asustada. Notó que sus visitantes llevaban en sus anchos cinturones espadas y cuchillos que él siempre relacionaba en su mente con los malhechores. Sabía, además, que los habitantes de Albania estaban siempre luchando entre ellos o atacando a sus enemigos, así que estos no necesariamente tenían que ser proscritos. Antes que pudiera moverse, el duque comprendió que los recién llegados, que sumaban por lo menos una docena, ya los habían rodeado. Estaba preguntándose si él y Magnolia podrían tratar de escapar corriendo a través de los árboles, cuando un hombre, más viejo, más alto y con más autoridad que los demás, preguntó en un inglés casi incomprensible. «Usted, dueño, barco grande». Señaló con su dedo en dirección del yate y el duque asintió con la cabeza. «Sí». Una sonrisa surgió bajo su largo mostacho, y dijo. «Bueno. Ustedes, venir nosotros». «¿Por qué?», preguntó el duque. «Ya íbamos a volver al yate». «Ustedes, venir nosotros», repitió. No había duda de que hablaba muy en serio y los hombres que iban con él se acercaron un poco más al duque. Uno de ellos puso una mano en su espalda y lo empujó hacia adelante. Magnolia lanzó un pequeño grito. Deslizó una mano en la del duque y se aferró con la otra a su brazo. «¿Qué quieren? ¿A dónde nos llevan?», preguntó. «No lo sé», contestó el duque, «pero me temo que tenemos que hacer lo que dicen». Pensó que sabía lo que los hombres intentaban hacer y tuvo la incómoda impresión de que los estaban secuestrando para cobrar rescate por ellos. Fue entonces cuando, para sorpresa suya, Magnolia, todavía oprimiendo con fuerza su mano, les habló en griego. «¿Qué quieren? ¿A dónde nos llevan?», preguntó con voz muy clara. Los hombres se quedaron inmóviles por un momento escuchando lo que ella decía. Entonces, el jefe que había hablado antes, contestó en una mezcla de griego y de albanés que era aún más difícil de entender que su inglés. Para el duque fue del todo incomprensible y de nuevo se pusieron en marcha por un sendero que serpenteaba entre los árboles, alejándolos del yate. «Creo», dijo Magnolia, «aunque es difícil de entender, que somos sus prisioneros y va a encerrarnos mientras se dirige a alguien, aunque no entiendo a quién». «Pregúntale cuánto dinero quiere por dejarnos libres», dijo el duque con voz aguda. Magnolia obedeció, pero esta vez no dejaron de caminar. El jefe, que iba al frente, solo movió la cabeza de un lado a otro e hizo evidente, aunque le tomó mucho tiempo hacerlo, que su respuesta era negativa. «No es dinero lo que quieren», observó Magnolia cuando terminó de hablar el hombre. «Entonces, ¿qué quieren?». De nuevo hizo Magnolia la pregunta y esta vez la respuesta fue todavía más larga que la anterior. «Creo, aunque lo que dice el hombre es casi incomprensible», explicó Magnolia al duque, «que nos ha tomado como rehenes, porque dos de sus hermanos, me imagino que son miembros de su banda, van a ser ahorcados en Atenas». «¿En Atenas?», exclamó el duque. «¿Quieres decir que piensan tenernos prisiones hasta que puedan canjearnos por dos criminales?». «Estoy segura de que es eso lo que quiere decir». «Dile», empezó el duque, pero entonces se detuvo. Se preguntó con desesperación qué podrían decirles, cómo podrían amenazarlos y asegurarles que habría tremendas consecuencias si no los liberaban en el acto. Demasiado tarde el duque comprendió que había sido muy tonto al bajar a tierra, en un país extraño, sin asegurarse de que él y Magnolia estuvieran debidamente protegidos.
Recordó haber oído que los forajidos de Albania eran en extremo poderosos y aunque parecían muy románticos cuando se escribía sobre ellos en las revistas y los periódicos, el duque sabía que podían ser feroces y crueles cuando les convenía. Si eran los Paglicares, eran malhechores muy famosos, y recordó haber leído que Otto I tuvo muchos problemas con ellos cuando fue rey de Grecia. Estos podían ser los mismos, o podían ser una banda muy diferente, pero, sin importar cómo se llamaran, el duque estaba seguro de que ser prisionero suyo sería no solo incómodo, sino sumamente peligroso. Si hubiese estado solo, buscaría una oportunidad de luchar contra ellos o escapar de sus garras usando su ingenio, pero con Magnolia no había más remedio que obedecer sus órdenes. Caminaron durante una media hora hasta que los árboles casi habían desaparecido y advirtieron que se acercaban a lo que parecían ser las ruinas de una aldea abandonada. Estaba construida en el borde mismo de la montaña que se elevaba sobre ella y el duque comprendió que la razón de que hubiese sido abandonada era que había habido un deslizamiento de tierra que debió haber destruido cuando menos la mitad de la aldea y dejado el resto de las casas en precarias condiciones. Ninguna persona inteligente habría tratado de resistir ahí un invierno de lluvias torrenciales, inundaciones y, sin duda alguna, avalanchas. Caminaron por encima de basura y piedras que lastimaban los pies de Magnolia, hasta que los forajidos se detuvieron frente a un alto edificio, que parecía haber sido demolido solo a medias. Uno de sus lados permanecía todavía en pie. La pesada puerta del edificio fue abierta y como el duque titubeaba en entrar, lo empujaron hacia el interior. Con Magnolia todavía aferrada a su brazo fueron conducidos, a través de otra puerta, hacia lo que parecía ser una celda larga y alta, sin ventanas. Entonces el jefe pronunció un largo discurso. Mientras hablaba miraba a Magnolia, ya que se sabía que era más probable que ella entendiera a que lo hiciera el duque. Una o dos veces ella lo interrumpió para hacerle una pregunta en su griego limitado. Pero él continuó impaciente con lo que quería decir hasta que, al terminar, dijo al duque en inglés: «Ustedes quedan, si hermanos no liberados, ustedes morir». Luego se marchó, cerrando la puerta tras él, con un ruido que les hizo comprender que era de hierro. Unos minutos después oyeron que la puerta exterior se cerraba. Se hizo el silencio. Magnolia miraba hacia la puerta cerrada, con ojos asustados y el duque le dirigió la palabra con voz suave y tranquila. «Cuéntame qué fue lo que dijo». «Dijo, creo», contestó con voz ahogada, «que los dos hombres, que han sido llevados a Atenas, para ser sometidos a juicio, van a ser ahorcados, por sus crímenes, pero que nos cambiarán, a nosotros por ellos, si las autoridades aceptan, si no, nosotros moriremos, ahorcados como ellos». Su voz temblaba tanto que le costó trabajo pronunciar las últimas palabras. «Es evidente que les llevará algún tiempo llegar a Atenas y hacer comprender a las autoridades que nos tienen prisioneros. Así que lo que tendremos que hacer es tratar de escapar», sugirió el duque. «¿Cómo podremos hacer eso?», preguntó Magnolia. Miró a su alrededor con desesperación mientras decía eso y el duque comprendió que era una buena pregunta. «Me imagino que estamos en lo que debió ser la antigua prisión del pueblo. Era bastante pobre. Los muros de la celda en la que se encontraban habían sido pintarrajeados por los últimos prisioneros que habían estado allí. En los lugares en los que el yeso se había desmoronado, se veían los ladrillos desnudos». Levantó la mirada hacia el techo, que no parecía capaz de impedir que penetrara el agua, si llovía. Muy en lo alto, fuera del alcance de ellos, había una pequeña ventanilla cubierta con barrotes. En un muro había una abertura. El duque se acercó a ella y vio que el lugar al que conducía debió haber sido usado como cocina o como cuarto de aseo por los prisioneros. Los lavaderos o cualquier otro equipo que podía haber contenido el lugar había desaparecido. Había solo un grifo que salía de un muro y un desagüe en el piso, bloqueado por el moho y los hongos. Esta habitación no tenía luz y él volvió a la celda y notó que había dos bancos de madera pegados a los muros, que debieron haberse usado como catres, pero ya no había colchones sobre ellos, ni muebles de ninguna especie. Mientras se movía él de un lado para otro, Magnolia lo había estado observando. Ahora preguntó: ¿Cómo podemos quedarnos aquí? Por favor, encuentra alguna forma de salir. Si el duque no estuviera tan preocupado,
casi se hubiera sentido complacido de que ella le pidiera que la salvara. El único problema era que él no tenía la menor idea de cómo podía hacerlo. Se sentó en uno de los bancos, con cierta inquietud, preguntándose si lo soportaría, pero descubrió que estaba hecha en forma muy sólida. Era una plancha de madera, clavada con firmeza a 3 listones que sobresalían del muro. Era tan firme que había sobrevivido a la devastación del pueblo, cuando muchas otras cosas, incluyendo las casas mismas, se habían desmoronado. Extendió la mano hacia Magnolia. «Ven a sentarte mientras pienso», dijo. «Ha sido una larga caminata y sé muy bien que pronto el capitán del yate empezará a preocuparse porque no hemos vuelto». «Pero, ¿cómo podría encontrarnos?», preguntó ella. El duque pensó que no sería imposible, solo que si el capitán y la tripulación trataban de rescatarlos, los bandidos les dispararían, con la ventaja de que les sería fácil vencerlos, puesto que conocían el lugar. Se quedó sentado, reflexionando por algún tiempo. Luego habló. «¿Ya viste cómo está construido este lugar, cuando nos acercamos a él? Me imagino que como hay un profundo precipicio de un lado de este edificio, no deben estar vigilándonos con tanto cuidado como lo harían si pensaran que podemos escapar. Por eso es que de algún modo, tenemos que encontrar la forma de hacerlo». «¿Cómo? ¿Cómo?», preguntó Magnolia. «Eso es lo que tengo que descubrir», respondió el duque con suavidad. «Yo te sugiero que te sientes lo mejor que puedas y que descanses los pies. Es posible que tengamos otra incómoda caminata durante la noche». Sabía, al decir eso, que no sería fácil. De hecho, iba a ser muy difícil, sobre todo porque tenía que proteger a Magnolia de aquellos hombres, que sin duda alguna los tratarían con mucha crueldad si los descubrían intentando huir. Entonces pensó que si había logrado escapar de algunas situaciones muy difíciles, en la frontera noroeste de la India, no debía ser imposible hacerlo de unos cuantos bandidos albanos, que estaba seguro no debían tener mucha experiencia en retener prisioneros, en esa área desolada del país. Magnolia observó al duque, con ojos muy abiertos, mientras él permanecía sentado, pensando y mirando hacia la ventanita que había en lo alto de la celda, hasta que por fin se puso de pie y se dirigió hacia la pequeña habitación oscura y de techo bajo, que había servido de lavadero. Desde donde estaba sentada, Magnolia lo vio inclinarse, para mirar en apariencia el piso y después tocar la pared que había detrás del grifo. Volvió sonriente a su lado. «¿Qué encontraste?», preguntó ella. «Tal vez esté equivocado», contestó el duque, «y quizá estoy haciéndote concebir falsas esperanzas, pero el muro que hay en el cuarto de al lado no parece tan espeso como estos otros. De hecho, debido a que ha estado sometido a una humedad continua a causa del grifo, debe ser fácil de empujar, me imagino». Magnolia lanzó una pequeña exclamación y él prosiguió. «Al mismo tiempo, tenemos que ser cuidadosos, muy cuidadosos, para que no vean lo que estamos haciendo. En ese caso, nos amarrarían». Magnolia lanzó un pequeño grito de terror y extendió las manos hacia él. «Por favor, no permitas que hagan eso. Me daría miedo, un miedo terrible si te hicieran eso, a ti. Cuando vuelvan, como me imagino que lo harán, debemos tratar de mostrarnos resignados con nuestro destino. Y Magnolia, permíteme decirte cuánto lo siento». «¿Qué es lo que sientes?». «Haber sido lo bastante vanidoso para suponer que podía cuidar de ti, sin necesidad de guardaespaldas». Ella lo miró por un momento como si pensara que no hablaba en serio. Luego expresó. «¿No te das cuenta de que no están interesados de modo alguno en mí o en mi dinero? Eres tú el que eres importante para ellos porque eres dueño de lo que ellos llaman barco grande. Cuando les ofrecí millones de dólares o de libras, si nos dejaban ir, dijeron que no querían dinero». Magnolia se echó a reír por un momento. «Mi madre se sentiría horrorizada. Es la primera vez que nuestros dólares han sido del todo inútiles y no han podido pagar lo que queríamos». Magnolia parecía tan divertida, que el duque también empezó a reír. «Es, en verdad, una lección muy saludable», dijo, «de la cual debemos sacar las conclusiones más evidentes». «¿Cuáles son?». «Que debemos depender de nosotros mismos y de nuestro cerebro. Eso significa que tú y yo, Magnolia, tenemos que hacer algo juntos.
Ella no pudo evitar reír como si considerara eso muy divertido. Entonces sus ojos se encontraron con los del duque y a los dos les resultó muy difícil desviar la mirada.